Buenas tardes, el Señor les bendiga. Un gusto poder compartir de nuevo por este medio, ¿no? Poder compartir la palabra. En este domingo tener la oportunidad de hacerlo yo y antes que nada vamos a orar y entregar este tiempo en la mano de nuestro Señor Jesucristo. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, en el nombre de Jesucristo venimos delante de ti para honrarte, glorificarte, darte gloria, alabanza y adoración y pedirte que en este momento tomes el control absoluto de tu palabra, que cada palabra que salga a través de mi boca, de mis labios, puedan venir de tu misma presencia. Háblanos, Señor, en esta tarde. Queremos escuchar tu voz, necesitamos escuchar tu voz, tu guía, tu dirección. Creemos, Señor, creemos que tú tienes una palabra para nuestras vidas. Por eso, en el nombre de Jesucristo, pedimos que tu presencia fluya en este momento, que tu Espíritu Santo fluya en este momento y que cada palabra que se pueda compartir en esta noche pueda penetrar en lo más profundo de nuestro corazón y producir transformación, Señor, que ese es el objetivo, ¿no? Que tu palabra opere en nuestras vidas, transforme nuestras vidas y pueda, Señor, obrar de una manera tan preciosa que, como hace un tiempo hablamos, tú puedas sacar lo precioso de lo vil, papá. En el nombre de Jesucristo oramos y te damos gracias por este tiempo. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, este es un tiempo hermoso que nos está tocando vivir en nuestras casas y desde allí poder compartir la palabra. Creemos que el Señor está haciendo algo especial en este tiempo, por eso nos aferramos a este tiempo y decidimos que, como dice su palabra, Él cambia, revierte la situación toda mala, la convierte en buena. Así que entendemos que este es un tiempo precioso, especial, que Dios está permitiendo a su iglesia, al mundo entero, pero siempre hablamos de su iglesia como algo especial, su especial tesoro, y yo creo que está también dentro del proceso divino. Así que, bueno, hoy quiero tratar sobre un texto bíblico que está mencionado en distintos lugares hacia un público diferente y si bien vamos a tratar sobre un texto, no vamos a dejar de contextualizarlo, pero no quiero tratar la historia en sí, sino entender el principio que se encierra en ese verso bíblico. Por eso yo quiero que me acompañe usted al libro de Mateo, capítulo 25, verso 42. Mateo capítulo 21, verso 42. Dice: Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Esta noche vamos a hablar acerca de lo que es ser un constructor y lo que es necesario tener en cuenta como personas que han sido llamadas a levantar, a construir, a edificar, a plantar. Este es un proceso, ¿no? Ese es un llamado de parte de la iglesia de presentar, de prepararle el camino al Señor, que el Señor venga con su reino, establezca su reino. Y nosotros, como dice la palabra, como piedras vivas, seamos edificados juntamente con Cristo y podamos levantar un edificio espiritual que dé gloria y honra al Señor y que ese edificio llamado iglesia sea realmente una habitación digna donde Dios pueda habitar. Acá el Señor está hablando a los religiosos, le está hablando a los sacerdotes, los fariseos, los escribas, los saduceos, todos los que estaban atentando constantemente contra Jesús, y les está diciendo: ¿nunca leísteis en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. En el libro de Isaías,
En el capítulo 28, en el verso 16 dice, por tanto Jehová el Señor dice así, he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Miren, yo se lo quiero leer bajo la versión de la Nueva Versión Internacional. Me gusta mucho la versión internacional, cómo menciona el texto, y dice, por eso dice el Señor Omnipotente, yo pongo en Sión una piedra probada, piedra angular y preciosa para un cimiento firme. El que confíe no andará desorientado. Miren, ¿no? Esta palabra, cómo toma un sentido un poco diferente. El que confíe en esa piedra no va a andar desorientado. Acá le está hablando a la nación entera. No le está hablando solamente a la parte religiosa de la nación, le está hablando a la nación entera. En el libro de Mateo le está hablando a los religiosos, pero si usted se va al libro de Efesios, en el capítulo 2, en el verso 20, dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra principal del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Tenemos los textos. Yo quiero hablarle, realmente en estos días estaba pensando en este texto, estaba en el trabajo, y se me vino la imagen. El texto, la piedra que desecharon los edificadores pasó a ser la piedra principal. Y hoy, haciendo una mirada general a nivel mundial, vemos todo el globo terráqueo bajo una situación de presión por medio de esta pandemia, que todavía hay sectores que nos tiene encerrados, por decir, nos está dando ciertas libertades, pero vemos que de repente todo el mundo quedó paralizado por causa de algo que sobrepasó al más intelectual, al más estudioso, al científico, al epidólogo, a todos. Quedó totalmente sometido el mundo bajo este tipo de pandemia porque se salió de control y bueno, el hombre cree tener el control de todas las cosas y realmente en un segundo, en un minuto, de un día para el otro, de repente lo que creíamos estable se volvió inestable. Acá el Señor presenta en su palabra este texto en donde dice, los edificadores que desecharon la piedra pasó a ser la piedra más preciosa, principal, la piedra angular. Para que nosotros vayamos un poquito y entendiendo esto, porque realmente el Señor me ministró a mí con esta palabra, es la piedra más, ¿a qué se le refiere como la piedra angular? Es la piedra más importante de cualquier edificio. Esta piedra está puesta entre dos paredes. Es un ángulo, formando un ángulo, ¿no es cierto? Está puesta entre dos paredes. Es el punto de referencia para todo el edificio. Es la piedra principal, es el cimiento. Es la primera piedra que se coloca, el cimiento. Para que nosotros tengamos en cuenta esto, es el punto de referencia de cualquier edificio que en la antigüedad se construía. Entonces, mire el valor que tenía esta piedra, que decir, los constructores desecharon esa piedra, la que le iba a dar un cimiento estable, la que le iba a dar la referencia para que las paredes se construyeran derechas, rectas. Desecharon la piedra angular, desecharon la piedra y utilizaron su propia forma, su propio medio para construir un edificio. Si nosotros notamos la palabra, dijimos que en Isaías la palabra estaba dirigida ¿a quién? Estaba dirigida a toda la nación. Cuando la leemos en Mateo, la palabra está dirigida a los religiosos que venían persiguiendo a Jesús. Pero cuando nos vamos al libro de Efesios, nos encontramos que esa palabra va dirigida al que en aquellos tiempos le llamaban gentil. ¿Qué era el gentil? El que no pertenecía al pueblo de Dios.
¿Estamos? Entonces ya tenemos 3 puntos, a nivel nacional, a nivel religioso y a nivel aquel que no conocía del Señor, pero que también desecharon el consejo, desecharon la palabra, desecharon la piedra principal de cualquier estructura religiosa, espiritual, a nivel secular, desecharon lo más importante. Y ahora yo quiero que nosotros veamos qué es lo que queremos hablar con esto. El Señor remarca que levantaron y construyeron una nación, los constructores, y vamos a ir en el sentido espiritual. Los que levantaron o reedificaron una nación, los que reconstruyeron la nación de Israel en ese tiempo, ya llevaban unos años de haber estado cautivos, pero seguían reconstruyéndose como nación, aunque en ese tiempo todavía seguían bajo el imperio de Roma, pero tenían ciertas libertades para poder servir a Dios y levantar una nación conforme a lo que Dios había establecido. Pero el Señor se le presenta y le dice: ustedes desecharon la piedra angular. ¿Saben lo que quiere decir esto? Desecharon el consejo de Dios, desecharon las palabras de Dios. Desecharon al mismo Señor cuando decidieron levantar una nación, construir una nación, sin que su base y su cimiento fuera el mismo Señor Jesucristo, sea el Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios Espíritu. Y hoy vemos que todas las naciones, y básicamente lo vemos a nivel global, todas las naciones se han construido bajo el criterio del hombre, se levanta la nación bajo criterios humanos, bajo ideología, bajo pensamientos, y de repente se va construyendo y levantando una nación sin la palabra de Dios, sin el consejo de Dios, sin que su base sea Dios mismo. Pero hoy nos encontramos en una situación donde de repente todos dicen: Dios mío, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué estamos viviendo esta situación? Es tremendo cuando uno se va a la palabra, nos empezamos a dar cuenta que de repente vivimos en un tiempo tan inestable, con situaciones difíciles, inestables, que no nos permiten vivir en paz. Digo, para aquellos que no tienen al Señor, yo vivo confiado, tranquilo y seguro, porque yo sé en quién he creído. Yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que Él es mi roca, mi torre, mi castillo. Él es mi alto refugio. Yo estoy en paz, duermo en paz, porque yo sé en quién he creído. Toque lo que no me toque vivir, pero yo sé que en Él estoy seguro. Pero de repente nosotros hacemos una mirada a nivel mundial y decimos: claro, es evidente, la palabra de Dios dice que ellos construyeron sin la piedra principal, que es Jesucristo, y Jesucristo es la piedra principal en este mundo, porque dice la palabra que es el único nombre dado a los hombres bajo el cielo donde podamos hallar salvación, donde podamos hallar consuelo, refugio, perdón, restauración. Entonces hoy el mundo se encuentra bajo una inestabilidad emocional, espiritual, económica. ¿Por qué? Simplemente porque no incorporaron en su vida diaria, en su dirección nacional. Sacamos al Señor de las escuelas, sacaron la religión de las escuelas, sacamos al Señor de los congresos, sacamos al Señor de las constituciones. Se ha dibujado la palabra Dios en la Constitución. Y hoy se levantan otras voces, como la igualdad de género, como el aborto, como muchísimas cosas que hoy estamos viendo, donde Dios no forma parte de ese tipo de decisiones. Entonces hoy decimos: ¿por qué el mundo está como está? Sencillamente porque los constructores desecharon la piedra principal, que es Jesucristo. Si hubiésemos tenido en cuenta al Señor, Él hubiese sido el punto de referencia. El Señor tiene que ser el punto de referencia en nuestras vidas, nos guste o no nos guste. En Él estamos cubiertos. Cada palabra que Él habló, cada palabra que enseñó, hicieron el cimiento de una vida
de una forma de vida que a Dios agrada y que nos aparta del mal constantemente. Entonces, una persona que se rige por la palabra, que al menos busca regirse por la palabra, cuando se levantan esas voces diciendo necesitamos aprobar este movimiento, decimos no. No podemos aprobar eso porque se opone a los principios divinos de Dios. Entonces es necesario que nosotros como iglesias levantemos una voz diciendo necesitamos incluir a Jesucristo en nuestras vidas, en nuestras casas, en nuestra familia, en nuestros trabajos. Él tiene que ser un punto de referencia en todo momento. El Señor le hablaba a los sacerdotes y le decían, ustedes, los encargados de cuidar su viña, lo desecharon. Y cada vez que Dios venía con una palabra para corregir al pueblo, los mataban, los torturaban. Por eso el Señor decía a Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces te quise juntar como la gallina junta sus polluelos? Pero no lo quisiste. Muchas veces el Señor vino con el consejo a nuestras vidas, con la palabra a nuestras vidas, pero lo desechamos. Decidimos hacer a un costado al Señor y levantar nuestra vida, construir nuestra vida según nuestro criterio, según nuestra forma de pensar. Amados, es un tiempo especial por el cual nosotros tenemos que levantar una voz fuerte y poderosa diciendo necesitamos reconstruir donde nos está tocando vivir nuestra nación, y la iglesia debe ocupar un punto fundamental en ese tiempo. Cuando decimos desecharon al Señor, cuando yo digo desecharon la palabra, desecharon el consejo, Jesús es la palabra. Él es el verbo que se hizo carne. Él es la palabra de Dios. Cuando desechamos su palabra, estamos desechando a Jesús mismo. Y si desechamos a Jesús, desechamos a quien lo envió, que es nuestro Padre Celestial. Dios necesita formar parte de nuestras vidas. El Señor necesita formar parte de nuestras vidas. Y hablo esta palabra no solamente para los creyentes, sino para aquellos que van a escuchar este mensaje, porque yo sé que se está compartiendo, yo sé que los hermanos de una u otra forma nos están compartiendo los mensajes y están llegando, porque aún así me han llegado mensajes donde la palabra le bendijo y que tuvo la oportunidad de poder compartirse a las personas que le estaban necesitando. Hermanos, como iglesia, tenemos que levantarnos como la palabra de Dios dice, como un solo y nuevo hombre, como dice en el libro de Efesios, con una identidad, con autoridad espiritual. El Señor, a través de su redención, Él restauró nuestra vida, restauró nuestra comunión, restauró la imagen de Dios que se había perdido en nuestra vida y sobre todas las cosas restauró nuestra autoridad. Hoy la iglesia tiene una autoridad totalmente restaurada de parte de Dios, pero la iglesia no logra identificarlo eso, por eso que todavía no es como lo que nos mantenemos al margen. Pero yo creo que se viene un tiempo, un levantamiento poderoso de parte de Dios, un avivamiento de parte de su iglesia, en el cual su iglesia ha valorado este tiempo de aislamiento para cuando tengamos la oportunidad de salir afuera podamos decir, no podemos desaprovechar porque los tiempos son cortos, porque el Señor viene pronto y porque necesitamos que todos conozcan que el cimiento de toda vida, ese es su nombre, se llama Jesucristo. En el libro de Primera de Corintios, quiero leerles en Primera de Corintios, en el capítulo 3, en el verso 10 dice, conforme la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Quiero leerle de nuevo esto. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo.
y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedra preciosa, madera, heno y hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios lo destruirá él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Y yo quiero remarcar, por ejemplo, 2 puntos. Cada uno mire cómo edifica. Todos somos constructores. En algún punto de nuestra vida, todos somos constructores. Todos estamos en la tarea de construir, de edificar, de plantar, de levantar. No solo lo material, sino que hablamos que construimos vidas. Construimos nuestra vida. ¿Y qué es lo que permite que entre en nuestra vida? Es lo que va a forjar el carácter de una persona. Somos lo que vemos y lo que oímos. Y la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Queremos ser hombres de fe? Escuchemos la palabra, leamos su palabra. Porque si no perdemos el tiempo, hermanos. Ahora, punto número 2. No existe otro fundamento. Por más filósofos que existan, por más psicólogos que lograron sembrar pensamientos que se enseñan en las escuelas, no existe, no hay ideología, no existe ideología que sirva como fundamento. Nuestro fundamento es Jesucristo. Él dejó establecido los cimientos de nuestras vidas. Y si no, usted agarre el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, y léase el Sermón de Monte, y usted va a ver cada enseñanza dirigida a distintas áreas de la vida de la persona, y él deja establecido una forma de vida, una conducta, una manera de acercarse al Señor, de llevar una vida correcta. El fundamento es Jesucristo, su palabra, sus mandamientos. Él es nuestro fundamento. A partir de ahí yo tengo que empezar a construir. Por eso dice la palabra, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y dice, mire cada uno cómo es que edifica. Porque uno puede edificar oro, plata o piedras preciosas. El oro representa la naturaleza divina con todos sus atributos. La plata representa la obra redentora de Cristo con todos sus atributos. Las piedras preciosas representan la obra transformadora del Espíritu Santo con todos sus atributos, con todos los dones. O sea, la palabra es perfecta. Entonces, si yo edifico sobre el pensamiento divino, me aferro a la obra redentora de Cristo, y porque entiendo que por medio de Jesucristo es la única forma que yo puedo llegar al Padre. Él es el camino, Él es la verdad y la vida. No hay otro camino más que Jesucristo. Jesucristo fue el que logró unir el cielo y la tierra que estaba separado. Si no, acompáñenme el libro de Efesios. Dándonos en el capítulo 1, en el verso 9, vamos a leer del verso 8. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto se propuso en sí mismo, reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así de las que están en los cielos, como las que están en la tierra. En Jesucristo se vuelve a unir el cielo y la tierra. No hay otro camino. No miremos las noticias esperando que el presidente dé una solución. Nuestro único amparo es Jesucristo. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. En Él tenemos cubiertas todas las cosas.
cómo estamos sobreedificando. La madera, el heno y la hojarasca representan el conocimiento, la comprensión de las cosas y los logros que puede obtener el hombre. Mientras que cuando nosotros sobreedificamos sobre el oro, que habla de la divinidad de Dios, que entendemos que venimos de Dios, si edificamos sobre la vida de Jesucristo, que es nuestra conexión al Padre, que es nuestro Redentor, es el que perdonó nuestros pecados, el que nos libró de la muerte, del pecado y de la muerte. Si sobreedificamos sobre el cimiento que es Cristo, con piedras preciosas, pues vamos a permitir que el Espíritu Santo transforme nuestras vidas, transforme nuestra manera de pensar y que podamos producir frutos, muchos frutos, más frutos. Pero si sobreedificamos madera, heno y hojarasca, quiere decir que yo puedo levantar un edificio. Pero si un edificio está construido en base al pensamiento divino, está construido en base a su palabra, cuando venga la prueba, el fuego de la prueba, este va a permanecer en pie. Pero si nuestra habitación se construye, nuestro edificio se construye con madera, heno o hojarasca, y es el combustible justo para que arda y se esfume y se pierda, sea ceniza. Hoy el mundo entero está de rodillas ante esta pandemia. Se le quemaron los libros, o al menos eso nos hacen creer. Por ahí tenemos otras percepciones de esto, pero nos toca vivir en aislamiento, nos toca vivir encerrado. De repente, el sabio, el entendido, el que conocía, no pudo. Entonces una nación, un país que desechó a Dios, es un país que está en ruina, espiritualmente y naturalmente. Yo, mientras estaba pensando sobre esta palabra, hace unas noches, mientras estaba trabajando, decimos, todo el tiempo estamos construyendo. Construimos nuestro matrimonio, construimos o edificamos nuestros hijos, la familia, construimos educación, construimos sociedades. Yo te hago una pregunta porque es la que yo mismo me hago. ¿Dejamos que el Señor sea el elemento que necesitamos para nuestro edificio? Dejamos que el Señor sea el punto de referencia, dejamos que el Señor sea el punto de referencia en la construcción de nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestra vida. Él es la piedra angular, Él es el cimiento estable, o solamente utilizamos nuestra cabeza, lo que nosotros creemos que es bueno, que está mal. Dejamos que el Señor construya nuestra casa. Quiero leerles lo que dice, que es uno de mis salmos preferidos, ¿no? Que es el Salmo 127. Si el Señor no edifica la casa, Salmo 127:1. Si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles. Si el Señor no cuida la ciudad, en vano hacen guardia los vigilantes. En vano madrugan ustedes y se acuestan muy tarde para comer un pan de fatiga, o sea, cansado, porque Dios concede el sueño a sus amados. En vano construimos nuestra casa si el Señor no la edifica. Pensemos por un instante, meditemos. ¿Cuáles son los materiales que estamos utilizando? ¿Estamos orando? ¿Estamos leyendo?
¿Estamos adorando? Necesitamos incluir al Señor en nuestras vidas. No seamos como esos sacerdotes, como esa nación entera que desecharon. La piedra que desecharon los edificadores pasó a ser la piedra angular. ¿Sabe qué? La palabra también dice que por medio de esa piedra unos se levantan, pero esa misma piedra hace caer. Jesucristo es nuestra roca eterna, nuestro punto de referencia. Él dejó marcado el camino. Jesucristo es el camino. Dejó marcado el camino. Él es nuestra referencia. Amados, yo espero que esta palabra a ustedes les haya servido, pero, ¿saben? En el Apocalipsis, en el capítulo 3, el Señor dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y me deja entrar, yo voy a entrar y voy a cenar con ustedes. Dios quiere que le incluyamos en nuestros propósitos. Él es nuestro propósito. Dios quiere que nosotros nos sometamos a su perfecta voluntad. Dios quiere formar parte de nuestras vidas. Él quiere formar parte de nuestras vidas. No sé cómo es tu condición hoy. No sé si te has dejado ser parte del Señor de tu vida, pero este es el momento oportuno. Este es el momento oportuno para dejarlo al Señor entrar en tu vida y dejar que Él sea el que obre en tu casa, en tu familia y con tus hijos. Él es absolutamente todo. Quiero invitarte a que cierres tus ojos para orar. Quiero entregar este tiempo en las manos del Señor y decirle, Padre amado, en el nombre de Jesucristo, te doy gracias por esta palabra. Te pido perdón por la cantidad de veces que no te dejé ser parte de mi vida. Te pido perdón por las veces en que te deseché tu palabra, deseché tu consejo. Te doy gracias, Señor. Gracias por este tiempo que tenemos de compartir tu palabra, Padre. Atesora estas palabras en nuestros corazones, séllala con fuego, Señor, que podamos ser parte, Padre amado, de este tiempo precioso que tú nos estás permitiendo vivir. Bendecimos cada familia en la que va a llegar esta palabra y les animamos a creer que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida y que no hay salida más que en Él. No hay otro nombre dado a los hombres bajo este cielo en el que podamos hallar salvación. Jesucristo es su nombre. Te alabo y te doy gracias, papá, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Yo quiero terminar leyendo lo que la palabra de Dios dice y bendecirlos. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y de Jesucristo vive, y yo los bendeciré. El Señor los bendiga grandemente.